Shalom, estimados amigos y hermanos, un saludo muy cordial de parte de la comunidad israelita Nazarena Menora y de mi esposo que está aquí acompañándome como siempre. Todo lo hacemos juntos y con el apoyo de la comunidad. Es un placer, realmente una bendición muy grande poder compartir con ustedes algunos estudios que ya hemos publicado por otros medios y ahora pues en esta forma de video. Vamos a compartir hoy una enseñanza que se llama Las sombras proféticas en la historia de Balaam y Balac. Pero antes vamos a hacer una oración, hermanos. Yo les invito a unirse a nosotros en oración para que nuestro eterno Creador Yahweh nos ilumine con su Ruach HaKodesh, de manera que esta enseñanza pues nos haga permitir hacer cambios en nuestra vida para dar frutos de vida eterna, que eso es lo que todos estamos buscando, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Levantemos nuestras manos, como dice la Escritura: bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en el estudio de tu Torah. Te pedimos de todo corazón que envíes tu Ruach HaKodesh y nos hagas portadores de un mensaje de salvación que dé frutos de vida eterna en todos los que lo escuchen, Padre amado. Gracias por la misericordia, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Yeshua HaMashiach. En su nombre te lo pedimos de todo corazón. Amén y amén. Vamos a dar inicio entonces al estudio que mencionamos, sombras proféticas en la historia de Balaam y Balac. La Torá nos ordena que es nuestro deber recordar ese pasaje, entendiendo que recordar no es simplemente traer al pensamiento, es estudiar y analizar. Según la Torá es ir a la profundidad de un pasaje y para extraer de él una enseñanza para nosotros, según leemos en Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11, en donde estos dos versos nos dicen que todos los pasajes de la Escritura fueron escritos para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Está escrito: pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam. Bilam es el nombre hebreo de Balaam, pero vamos a seguir usando Balaam porque es un nombre mucho más conocido para la mayoría de las personas. Hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Yahweh. La historia de Balaam se cita en la Escritura, aún en el Brit Hadashah, en repetidas ocasiones, hasta llegar al libro de Revelación. Para los que no saben, el Brit Hadashah es lo que la gente conoce comúnmente como el Nuevo Testamento. Aquí vemos los pasajes de Nehemías 13:2, Josué 24:10, Segunda de Pedro 2:15, Judas 11:1 y Revelación 2:14. No los vamos a leer todos porque sería demasiado el tiempo que ocuparía, pero los dejamos ahí para que el que desee los pueda consultar y certificar cómo esta historia está presente en toda la Escritura, de ahí su importancia. La narración que vamos a estudiar se encuentra en Números, en el libro de Números, capítulos 22, 23 y 24. El nombre Balac, ustedes saben que los nombres, primero que nada vamos a aclarar o recordar que los nombres son muy importantes. Dentro de la restauración de las raíces hebreas hemos aprendido que los nombres nos van a decir mucho del contenido de cualquier pasaje que estemos estudiando. El nombre Balac significa usurpador según Strong 111 y el nombre Bilam quiere decir no del pueblo, según Strong 1109. El suceso ocurre cuando el pueblo de Israel está a punto de terminar su éxodo por el desierto, en la última parada antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Esto es importantísimo, que pensemos el momento que están viviendo ellos. Es la parada número 42 en 40 años. Esto es muy importante y lo vamos a tener en cuenta para entender los aspectos proféticos del pasaje. Balac, de origen madianita, o sea que era originario de Madián, es elegido rey por los moabitas, a pesar de pertenecer a otra región y a otra gente.
Él era un foráneo. Fue elegido por sus dotes de guerrero fuerte y hábil en la batalla y porque también tenía afición por las dotes mágicas. Tenía miedo de la aproximación de los israelitas, a pesar de que los israelitas tenían prohibido tomar las tierras de los moabitas, pues eran descendientes de Lot, y Abba Yahweh les había concedido esas tierras. Eso lo leemos en Deuteronomio 2:9. Israel venía venciendo a muchos pueblos que se le ponían en cuenta a los amorreos, y eso, a pesar de la promesa, le causaba mucho temor a los moabitas y mucho temor al rey Balac, el madianita. Eso lo leemos, está escrito en Deuteronomio 2:4 y Números 21, versículos del 21 al 26. Entonces Balac envió mensajeros, o sea, malajim, a buscar a Balán. Producto de su temor, él envió mensajeros, malajim, a buscar a Balán, hijo de Beor, a Petor del río, de donde él era originario, en tierra de los hijos de Amab, para decirle: he aquí que un pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio y se ha establecido frente a mí. Ven pues, por favor, maldíceme a ese pueblo, pues es más fuerte que yo, a ver si puedo vencerle y lo arrojo del país. Pues sé que el que tú bendices queda bendito, y el que maldices, maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga para el adivino en sus manos. Llegaron donde Balán y le dijeron las palabras de Balac. Eso lo leemos en Números 22, 4 al 6. Hay algunos pasajes muy interesantes de esta escritura. Por ejemplo, que la palabra mensajeros, malajim, se aplica a los principales del gobierno de Balac. O sea que la palabra malajim se aplica no solamente a seres celestiales, sino también a seres humanos. Luego recalcamos o repintamos la frase: pues sé que el que tú bendices queda bendito y el que maldices, maldito, que fue una frase que se le había dado de parte de Yahweh, una profecía de parte de Yahweh para Abraham, y aquí se ve como replicado, pero con un sentido contrario al que se le dio a Abraham. Y luego que estos hombres fueron con una paga para el adivino en sus manos, o sea, había dinero por medio, había lucro. Todos esos son aspectos que vamos a ir analizando a través del estudio. Balán es originario de Petor, que es una ciudad de Mesopotamia, ¿verdad? Eso lo leemos en Deuteronomio 23:4, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecir. Mesopotamia en hebreo es Aram Naharaim, y es también la patria original de Abraham. Eso lo leemos en Hechos 7, versículos 2 y 3. Que Abraham era originario de ese lugar, por eso el significado de su nombre, el nombre de este adivino, de este falso profeta, no del pueblo, porque siendo de la misma patria y tal vez hasta de la misma parentela de Abraham, no es del pueblo de Israel. Es espurio, él es falso. Por algo en Génesis 24, cuando Abraham comisiona al siervo Eliezer para buscar esposa para Isaac a su tierra natal y parentela en Mesopotamia, le hace jurar que si la novia no quiere venir con él de vuelta, nunca lleve a Isaac a tierra extraña. En este punto, Isaac es una sombra del Mesías Yeshua que nunca salió de Israel físicamente, pues no debía contaminarse en tierras extrañas que estaban llenas de idolatría y toda clase de abominaciones. ¿Y cómo le hizo jurar? Colocando su mano en la entrepierna, o sea, apelando a la circuncisión, el pacto de la Milá, según Strong 41:35, que tiene el patriarca con Yahweh. O sea, era de muchísima envergadura esa promesa. Balán es edomita, o sea, descendiente de Saúl. Génesis 36, 8, 9 y 32.
Ya hemos estudiado anteriormente lo que significa ser edomita, descendiente de Saúl, de Edom, y todos los problemas que tuvo Israel con respecto a la descendencia de Edom. O sea que Balán es descendiente de Abraham y es nieto de Jacob. Hay numerosos problemas entre Israel y Edom, repito, a lo largo de los años, a pesar de que están emparentados, de que son familia. Eso lo leemos en todos esos versículos. Yo no los voy a leer, como dije, ¿verdad? Las profecías que hay en contra de Edom. Sí los invito a que vean en nuestra página un estudio correspondiente a la descendencia de Saúl, que está muy interesante y nos permite comprender plenamente esto que estamos poniendo aquí. El que Balán sea un edomita. Como veremos más adelante, Balán es causa de muchos males para Israel, causa la fornicación de Israel. Eso está en Números 31, 15 y 16. Es un pagano, Revelación 2:14. Es adivino o hechicero, según Deuteronomio 18:10. O sea, es un kazán, que según eso en hebreo es la palabra para adivino o hechicero, según Strong 70:80. Además es codicioso, como leemos en 2 de Pedro 21:5 y Judas 11:1. Su motivación más importante es el lucro, el dinero, la plata. Balán le pide a Balán, vamos a repetir otra vez esto: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Números 22:6. Como vemos, es un apropiamiento de la bendición que tenía Yahweh para Abraham, pero con un propósito contrario a la voluntad de Yahweh, como hace muchas veces el enemigo, que copia, imita o se apropia de las palabras, bendiciones, profecías y sombras y figuras de la escritura que son propias de él y de su propósito divino para con la humanidad. Balán es reconocido por su poder de profecía y es respetado en el mundo gentil. Es muy famoso, es respetado. Tanto es así que hasta el rey sabía quién era él. Sin embargo, vemos que Balán reconoce a Yahweh como eterno Elohim. Vamos a ir bien prefigurando todas las características que tienen los falsos profetas en esta forma que tiene Balán. Entonces todas sus características nos van a servir para identificar lo que es un falso profeta en estos tiempos y cómo están funcionando. Balán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar el dicho de Yahweh mi Elohim para hacer cosa pequeña ni grande, que solo leemos en Números 22:18. O sea, el origen de su profecía no es maligno, no es maligno. Él conoce la palabra de Yahweh y reconoce a Yahweh como su Elohim. Pero ese hombre se ha pervertido, se ha convertido en un lobo con piel de oveja, como dijo Yeshua. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Eso lo leemos en Mateo 7:15. Un lobo rapaz puede decir palabras bíblicas y puede adular al Mesías. Son difíciles de distinguir. Sus mensajes son importantes de discernir. Hay que estar muy atento y desmenuzarlos con cuidado. Y deben ser medidos de acuerdo a la Torá. La Torá es la medida perfecta para saber lo que está hablando una persona. Alguien que viene en calidad de profeta o de maestro. Los frutos son su forma de vida, cómo vive esa persona, qué rasgos tiene, y la vida también de los que aprenden de ellos, ¿verdad? Si están de acuerdo a la Torá, también es la medida. Muchas veces una característica que vemos muy común en los falsos profetas es que sus seguidores los defienden encarecidamente a pesar de sus pecados públicos, aunque sean evidentes sus pecados y ampliamente demostrados, sus seguidores ciegamente los defienden y los tapan, ¿verdad? Pusimos este cuadrito ahí
de nuestros hermanos del Ministerio 119 con la autoridad de ellos, perdón, con el permiso de ellos, que está muy bueno. Ellos tienen una enseñanza que se llama Fruto de Lobos, que la recomendamos, está en la página de ellos en internet. Fruto de Lobos, muy buena que está. Sin embargo, el mensaje, a veces los frutos de vida son más fáciles de ver, pero su mensaje es difícil de discernir. Vemos, por ejemplo, este caso en Hechos 16, 18. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. O sea, era un espectáculo como tantos que vemos ahora en televisión, de falsos profetas, de medium espiritistas y todo esto, ¿verdad?, que producen mucha ganancia y que la gente sigue a estas personas. Y muchas veces hablando en nombre del amor y en nombre de la Biblia y en nombre de Dios, como dicen ellos. Bueno, prosigamos con la escritura. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, repetidamente. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Yeshua el Mesías que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. O sea, vemos aquí que su mensaje era real, era un mensaje real, era cierto, pero su propósito era impuro, era un mensaje impuro. Y también había algo de adulación ahí en eso, ¿verdad?, que es bastante característico de los falsos profetas. No solo son aduladores, sino que son susceptibles para ser adulados. El contexto nos dice cómo esta joven era usada para lucrar económicamente por sus dotes de profecía por sus dueños. Ella era una esclava. Una de las características de los lobos rapaces es que son personas que profetizan para lucrar con la palabra sagrada, para sacar ganancia de eso. Al igual que Balaam. Y también están los que profetizan o enseñan Torah, porque es lo mismo. Enseñar la Torah es profetizar, porque toda la escritura es profética. Lo hacen también para obtener poder, fama y admiración, para cultivar un ego bastante grande, bastante crecido. Y todo esto es muy peligroso, muy peligroso. Hay que discernir con mucho cuidado todas estas cosas para que nosotros las evitemos. Asimismo, debemos evitar la adulación y también estar alabando demasiado a las personas, a los maestros, los títulos rimbombantes, colocándolos en pedestales, porque podemos caer en el mismo defecto que estamos viendo aquí en la escritura. Al seguir el relato, vemos cómo Abba le prohíbe primero a Balaam ir a hacer la encomienda de Balac. Esto es un poco controversial. Luego le da órdenes en sueños durante la noche, como es usual, que vemos que Yahweh se manifiesta y da mandamientos, da órdenes, da visiones durante el sueño, para que vaya, para que sí vaya, y después se enoja cuando va. Todas estas aparentes contradicciones nos pueden parecer confusos. Sin embargo, debemos entender que Yahweh conoce el pensamiento del profeta. Él está totalmente claro qué es lo que el profeta quiere, este profeta falso, y sabe que él está corrompido con su ansia de poder y de ganancia personal. Sabe que el profeta lobo va con gusto a predicar, pero por dentro lleva estos intereses. Él lo permite para probar a la gente. Por esto Elohim les enviará, dice la escritura, un poder engañoso para que crean en la mentira. Y eso lo leemos en 2 de Tesalonicenses 2:11. De Balaam aprendemos que los falsos profetas o lobos rapaces, vestidos con piel de oveja, hablan en contra de la Torah y pretenden maldecir a Israel. Aunque ellos vengan con la Biblia en la mano, traen un mensaje contra los mandamientos de Yahweh y contra la nación, su pueblo escogido, que es Israel.
Muy triste que eso lo vemos en la cristiandad todos los días. Es muy común, está lleno de lobos con piel de oveja. Pero también es común, aún dentro del movimiento de restauración, que encontrar personas que buscan lucrar y alcanzar poder y notoriedad con la palabra, terminen con falsas doctrinas, tales como el chaval lunar, la inmortalidad del alma, o también prohibiendo usar el nombre sagrado de Yahweh, el nombre santo, sustituyéndolo con apodos. Muchos también llegan a corromper los frutos de su vida personal, cayendo en homosexualidad, robo o fraude, adulterio y fornicación. Entonces, de acuerdo a la palabra, todas estas son pistas para poder distinguir un falso profeta, aún a pesar de su disfraz de mansa oveja. Sigamos con la escritura. El ángel de Yahweh respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Eso lo leemos en Números 22:35. Por más que un hombre quiera salirse con la suya, no podrá, a menos que Yahweh lo permita, o que las personas afectadas estén descubiertas de protección a causa de la desobediencia. Todos sabemos que la Torah es nuestro cerco protector. La Escritura nos dice: el que abre un hueco en el vallado, un hoyo en el vallado, entrará la serpiente y lo morderá. Eso se refiere a que si nosotros estamos en desobediencia de los mandamientos de nuestro Padre, de nuestro Creador, por más que lo queramos, estamos expuestos a la influencia de estos falsos profetas. Estamos permitiendo que ellos y al que representan, que es el mismo adversario, tomen poder y control sobre nuestra vida. Balaam respondió a Balac: esto está muy interesante. Mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Elohim ponga en mi boca, eso diré. Números 22:38. Este es el principio de la profecía, de las cosas que él va a decir. Podemos comparar con los textos aquí expuestos, 22:8, 18:20, o sea, varios pasajes en donde Balaam repite eso tantas veces, lo cual nos indica que su deseo interno es maldecir a Israel con sus propias palabras. Él tenía ese propósito interno, lo podemos ver, se está autoafirmando, pero no pudo hacerlo, porque la palabra dice, nos ratifica que Yahweh tu Elohim no quiso escuchar a Balaam, sino que Yahweh tu Elohim te cambió la maldición en bendición, porque Yahweh tu Elohim te ama. Deuteronomio 23:5, o sea, no era que realmente Balaam quisiera hablar lo que Yahweh decía, es que no pudo hacerlo, no pudo maldecir a Israel, él deseaba hacerlo. Bueno, aquí vienen algunos acontecimientos que son sumamente interesantes de acuerdo al estudio de las sombras proféticas o las pistas que nos aporta el método de interpretación. Dice: el ángel de Yahweh llevó el asna hacia un lugar angosto que tenía angostura de piedras a ambos lados, de manera que no podían desviarse ni a derecha ni a izquierda. Vean qué interesante. Voy a detenerme un momento cuando dice desviarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué nos recuerda eso? Exactamente el camino de la Torá, la puerta angosta, el camino en que no debemos, repetidamente nos dice nuestro Padre, desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni siquiera un pasito. El asna se echó al suelo y siguió siendo lastimada. A pesar de que estaba en el suelo, el enfurecido Balaam siguió golpeándolo. Ante este hecho, Yahweh abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Cómo se va a burlar un animal? El animal simplemente se resistía a andar, pero el hombre lo estaba. Todo esto tiene sus contenidos proféticos. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna,
sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Números 22, 30, 31. Siempre había sido dócil, siempre se había sometido a su dueño, a Balaam, llevándolo con él encima de ella, a donde quiera que él la llevaba. Este cuadrito me gusta mucho y lo pusimos precisamente porque vemos la angostura de piedra que dice el texto que estaba ubicado en un área de viñas, donde no podía desviarse ni a derecha ni a izquierda. El asna, guiada por el ángel de Yahweh, llevó a Balaam hasta ese punto. Y todo eso tiene suma importancia, como lo vamos a ver. Luego el ángel de Yahweh se manifiesta directamente a Balaam con su espada en mano. El ángel le habla de parte de Yahweh, tu camino es perverso delante de mí. Y el profeta le dice, he pecado porque no sabía que estabas delante de mí. Solo por eso, solo por eso. En este pasaje vemos cómo el Todopoderoso conoce el pensamiento interno, el camino, el actuar, porque caminar es actuar en la vida, es el camino de la vida, es perverso delante de Dios. O sea, nada se esconde para el Creador Yahweh. Y a la vez el hombre le dice pecado porque no sabía que estaba delante de mí. ¿Cómo no iba a saber que estaba delante de él? Si ya había tenido sueños, si ya había tenido revelación, ¿cómo no lo sabía? Está pretendiendo hablar en nombre de Yahweh y afirmando que lo va a hacer así, y por otro lado dice que no sabía que él estaba ahí. Evidentemente este hombre está asustado ante el acontecimiento. Es un arrepentimiento producto del miedo nada más, es una actitud de momento, no es una actitud permanente. No hay dolor de corazón. Si te parece bien, me volveré. Si te parece bien, por supuesto. Él sabía que estaba haciendo mal. Todavía acaricia la idea de ir, solamente que el miedo le hace dudar. Esas palabras, si te parece bien, indican esa duda. Algunos de estos hechos los vamos a repetir porque son tan interesantes que vale la pena retomar nuevamente el hilo de la narración. Y entonces vamos a continuar. Entonces este lobo disfrazado de piel de oveja toma su asna y acompañado por 2 criados se dirige al lugar en donde se visualiza el campamento israelita para cumplir su propósito. Yahweh enojado manda a su malach, ese ser especial llamado en la escritura el ángel de Yahweh, que le cierra el paso con la espada en su mano, pero solo el asna lo ve primeramente. El profeta airado azota al asna, el animal maltratado se coloca, dice la escritura, en un área de viñas, que estaba cercada a ambos lados. Vimos que por piedras, por un encercado de piedras, y allí le apretó el pie a Balaam contra una de las cercas. El hombre enfurecido ya vimos que azotó aún más al animal, ¿verdad? Bueno, Balaam es enviado por Yahweh a su juicio. Al llegar al lugar, Balaam ya llega al lugar donde se encuentra el rey Balac, y es recibido por él, el cual lo recibe con adulaciones, quejándose de la tardanza a pesar de los premios ofrecidos. Y lleva al profeta a un lugar alto a hacer lo prometido, lo que él le está pagando para que haga. Antes de eso realizan cuantiosos sacrificios que son descritos en la escritura, de sacrificios de bueyes y otros animales. Y esto lo podemos aplicar a los suntuosos espectáculos que los lobos rapaces suelen ofrecer con el pretexto de honrar al Creador, como espectáculos musicales, grandes anfiteatros y toda clase de derroche de luces, mucho espectáculo. Son sacrificios imitadores de los sacrificios sagrados en el servicio de Yahweh. Bastante costosos, pero bastante llamativos y bastante atractivos. Antes de eso, Balaam repite nuevamente que solo hablará lo que Yahweh dice. Muy probablemente también está curándose en salud, que es como decimos nosotros, en caso de que la profecía no dé el efecto deseado,
podrá echarle la culpa al Eterno excusándose así. Eso es otra característica de un falso profeta. Cuando las cosas que profetizan no se cumplen, entonces simplemente dicen Dios cambió de opinión. Y con eso se lavan las manos de la situación. Y a pesar de la insistencia de Balac, las maldiciones planeadas contra Israel se convierten en bendiciones. Por amor a Jacob, enfatiza la escritura repetidas veces. Por amor a Jacob es que estas maldiciones se convierten en bendiciones. Y Balaam, Yahweh pone en boca de Balaam estas palabras: Elohim no es hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Una frase muy significativa que nos dice mucho quién es nuestro Creador. Un rasgo muy de él, esa fidelidad que tiene. Él es fiel a Israel por amor a los padres con los cuales hizo juramento, pacto. O sea, Abraham, Isaac y Jacob. Abba, nuestro Abba Yahweh siempre es fiel a los pactos y él nunca ha hecho pacto con gentiles. Es demasiado pretencioso decir que Abba Yahweh rompió su pacto con Abraham y su descendencia para pactar con Roma o con otros gentiles, como pretenden los que enseñan la teología del reemplazo, los que siguen el camino de Balaam tratando de reemplazar a Israel, de sustituirla, de maldecirla, de acusarla. Esto es totalmente una pretensión orgullosa. Los hombres, los seres humanos, hacemos pactos y los rompemos con muchísima facilidad, cambiamos de opinión, nos arrepentimos de un momento a otro, pero eso no es una característica de nuestro Padre Yahweh. Bueno, las primeras profecías se van a dar viendo a Israel de lejos y no funcionan. Balac está exasperado, está asustado de ver que en lugar de maldición de la boca de Balaam solamente sale una bendición para Israel. Las siguientes, las más significativas, se dan cuando Balac, exasperado, lleva a Balaam más cerca, en donde no se ve todo Israel, sino solo algunos de sus campamentos. Otra vez lo cambia de lugar sin resultado ninguno. 3 veces lo cambió de lugar para lograr sus propósitos, pero nada. Las bendiciones surgen de la boca del profeta por orden de Yahweh y este hombre no puede hacer otra cosa, no lo puede hacer. Bendeciré, dice la palabra, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 1:23. Esta promesa le fue dada a Abraham, y aunque esa misma palabra se le atribuía a Balaam, como vimos al principio, esto no le dio resultado. Es Yahweh, el Shaddai, el Todopoderoso, el único que puede permitir que seamos bendecidos o maldecidos. Eso depende de nuestra obediencia, como vimos antes, y también nuestro amparo en Yeshua. Mira, está escrito, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado, dice la escritura, qué pasaje más precioso. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él Yahweh su Elohim, y el júbilo de un rey está en él. Números 23, 21 al 22. Aquí hay algo muy interesante que podemos analizar, porque definitivamente el pueblo de Israel no estaba exento de malicia, no estaba exento de pecado, y eso lo vimos a través de toda la historia del Éxodo, las innumerables veces que cayó en murmuraciones y en pecados. Sin embargo, hay algo que tiene él, que está en él, que es Yahweh, su Elohim, su presencia en medio de ellos, y el júbilo de un rey. ¿Por qué el júbilo de un rey? Si en ese momento Israel todavía no había tenido un rey, nunca había tenido un rey. Sin embargo, en ellos está la promesa del Mesías. El Mesías, la presencia del Mesías, es una de las características del pueblo de Yahweh, y por medio de esa presencia es que el Eterno no ve ninguna falla en Jacob.
Asimismo nosotros, cuando nos amparamos en Yeshua, en sus méritos, su sacrificio, Yahweh nos ve a nosotros completamente, sin malicia y sin pecado. Analizando de acuerdo a los diferentes niveles de interpretación, en el nivel peshat o literal, vemos que este es una mashal, es una historia, es una parábola. Como siempre, la identificación de los significados de las palabras hebreas nos va a dar mucha información, mucha iluminación de cómo tenemos que estudiar la escritura. La palabra mashal, según la concordancia Strong 49:12, quiere decir una parábola, un proverbio, una canción, una máxima, pero también un símil, o sea, una comparación. Es una comparación. Nos indica que tenemos que comparar algo con algo, por supuesto. También tiene otro significado la palabra mashal, que es el sustantivo masculino, 49:10, según Strong, que nos va a decir, nos va a hablar algo de dominio, de gobierno, de reino. Entonces, ¿qué entendemos con esto, verdad? Que todas las parábolas, en realidad la escritura toda en ella es una parábola, que tenemos que comparar pasajes unos con otros, irlos enlazando. Todas ellas nos van a hablar de un reino, del establecimiento de un reino, y es el reino de Yahweh. En realidad son dos temas centrales. Uno es el Mesías, que lo vamos a encontrar en toda la escritura. El Mesías Yeshua está presente desde Bereshit, desde Génesis hasta Revelación. Y el otro es la venida del reino de Yahweh, la restauración del reino de Yahweh sobre la tierra. En este caso vamos a encontrar una mashal sobre un profeta pervertido y el plan de Balac para usarlo en contra de Israel, en contra de la Torah. Y ahí pongo unos versículos que nos sirven de apoyo para este concepto. En cuanto al remes, o sea, las sombras proféticas, las pistas que nos da este pasaje son muy interesantes y son clave para entender un mensaje para nosotros en este momento en que estamos realmente también, al igual que Israel, en la última parada de nuestro exilio por el desierto antes de entrar a la patria prometida, al reino milenial de Yeshua. Balán es descendiente de Saúl. Ya hemos estudiado que la descendencia de Saúl, como les dije anteriormente, el estudio está en la página, lo pueden consultar. La descendencia de Saúl es Roma y sus asociados, el cristianismo. Así lo han entendido los sabios judíos y con toda la razón. Esta descendencia de Saúl hace alianza con Balac, que es de ascendencia moabita y madianita, o sea, es un poder de varios países combinados. Y ahí podemos entender cómo Roma hace alianza con los pueblos que están unidos contra Israel. Y eso está profetizado también para estos últimos tiempos. Es descendiente de Lot, como vimos. Asimismo, Roma y sus hijas, el cristianismo, hace alianza con los reyes de la tierra contra Israel siempre que puede lo va a hacer, se va a unir el poder político y religioso contra la nación de Israel. Eso lo vimos, por ejemplo, en España durante la expulsión de los judíos por los reyes católicos. Lo vimos también en la época del Holocausto con Hitler, y lo hemos de ver todavía en los últimos tiempos en una forma más fuerte, más determinante. En Revelación 17 se le describe como una ramera que fornica con los reyes de la tierra. Tenemos que entender entonces que Edom es Roma con todos sus descendientes. Otros remes, otras pistas de los hechos de esta historia ocurren justamente, como dijimos, antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, después de vagar 40 años en el desierto. Las figuras proféticas nos describen esos acontecimientos que están ocurriendo actualmente, que se van a ir recrudeciendo cada vez más. Podemos decir que estamos en la última parada antes de entrar al reino mesiánico de Yeshua.
Balán es una figura similar, pero al contrario de Abraham. Es un imitador para mal, como ocurre con frecuencia en la escritura. Eso lo encontramos por todas partes en la escritura. Como el maligno toma todas las simbologías, las profecías, y las tuerce, las desvía para imitar la obra del Eterno. Él es el gran engañador, es el suplantador y es el imitador. En realidad también Satán se describe como el suplantador. Ambos se acompañan de dos criados. Tanto Abraham como Balán se acompañan de dos criados. Porque vemos también a Abraham cómo sube en el monte con su hijo para el sacrificio, haciéndose acompañar por dos criados, y Balán se dirige a maldecir a Israel, a acompañarse por dos criados. ¿Por qué? Porque los dos tienen a los dos siervos de la escritura, que es la Torá y la profecía, los mandamientos y la profecía. Según Revelación 17 y Mateo 17, Moisés y Elías, que son los representantes de la profecía y de los mandamientos. Por eso Yahshua en el monte de la transfiguración, en el monte Hermón, se acompaña de dos figuras simbólicas de Moisés y Elías, porque ellos son los dos que dan testimonio de él. Balán no está exento de conocer la escritura y de hacerse acompañar también de la escritura. Y vemos a los falsos profetas que llevan en su mano una Biblia y la usan, la citan, la mencionan, la conocen. También tienen la misma procedencia, la misma parentela, tienen poder de profecía, tienen palabras similares en cuanto a bendición y maldición. Así también Roma y el cristianismo también llevan la escritura y tienen todas estas características. Pero, ¿qué es la diferencia? La diferencia son sus propósitos internos, que son maldecir a Israel, desvirtuar la Torá y obtener poder y riqueza, ¿verdad? Tenemos que entender que todos estos tienen la misma raíz espiritual. Igual que Balán, que era descendiente también de Abraham, ellos también son descendientes de Abraham, los falsos profetas. El asna es Efraín. Yahshua cabalgó sobre un asno. Es interesantísimo la figura simbólica del asno a través de toda la escritura, ¿verdad? Es algo realmente revelador. En estudios anteriores hemos comentado que todo lo que simboliza el asno, cómo está presente en los mandamientos levíticos, y bueno, ahí tenemos una figura que es digna de ser estudiada con detenimiento, que nos muestra todas las características que tiene el asno. Eso es tomado de internet y yo la recomiendo para que entendamos por completo cómo es que toda la implicación que tiene este pasaje, ¿verdad? En este caso, el asna aparece con género femenino. Pensamos que es porque nos indica que aquí nos está hablando de Efraín saliendo de las iglesias en femenino, no de las tribus de Israel. En este caso es Efraín, esa asna que llevó a Balán está saliendo de las iglesias. También Abraham usó un asno para subir al monte a sacrificar a Isaac. Se acompañó también de dos siervos, eso ya lo leímos, está en Génesis 22:13. Es Efraín que durante 3000 años estuvo sujeta a Roma en servicio y esclavitud espiritual sin quejarse nunca, como un siervo fiel, como un esclavo fiel. Por eso dice que es golpeada 3 veces por Balán. Aquí está la sombra profética, es totalmente perfecta. El malach de Yahweh es el emisario de Yahweh, o sea, es Yahshua mismo, que es llamado en la escritura como el enviado, y él se llamó a sí mismo como el enviado, el malach. En Lucas 41:8 él dijo: yo he sido enviado. Lleva una espada, que es la Sagrada Escritura, que se prefigura en Hebreos 41:2 como una espada aguda de 2 filos.
Esta es una visión muy similar a la que Juan ve en Revelación, que él vio también este personaje, esta figura maravillosa, celestial. Entendemos cuando que el ángel se le aparece primero al asna, o sea, se le aparece primero a Efraín, no a Balán, obligándola a dirigirse a una viña, que sabemos que la viña tipifica en la escritura a Israel. Y lo vemos aquí en este pasaje, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Esperaba justicia, pero he aquí clamor. Isaías 57:12. Y está cercada alrededor por una cerca de piedras estrecha que no daba paso ni a derecha ni a izquierda. Y ya hemos estudiado ampliamente que la Torá es el cerco que rodea a Israel y que la protege de todo mal. Allí, en ese lugar, el asna lleva a Balán contra la cerca de piedras, que también podríamos decir que hay mucha simbología en las piedras, porque la escritura dice que el pueblo de Israel, nosotros, el pueblo de Israel, somos piedras vivas. Ahí le prensa el pie al profeta Balán. Entonces cuando Efraín comenzó a volverse a Israel, podemos entender que comenzó la molestia de parte de Roma y de la cristiandad. No está muy cómodo Roma y la cristiandad con todas estas personas que se han vuelto la mirada de Israel, se han vuelto a la viña, han visto el malach de Yahweh hablando, ¿verdad? El pie herido le impide avanzar como antes. Eso es lo que indica que al tener dañado el pie no puede avanzar con la misma fuerza que antes, lo hace chocar. Efraín lo hace chocar contra la Torá, y eso hace recrudecer su odio hacia el asna, Efraín, llamándolo con adjetivos humillantes, a pesar de lo mucho que le ha servido, de lo mucho que le sirvió y le hemos servido por tantos años. ¿Quién de nosotros, hermanos, la gran mayoría, salimos de Roma y de las iglesias romanas y cristianas después de años de servicio, de darle diezmos, de darle apoyo, de darle de todo, y que hemos recibido a cambio toda clase de ofensas, toda clase de epítetos o de adjetivos humillantes, ¿verdad? Nos han dicho judaizantes, nos han dicho que es una fábula, que es una moda. Y a pesar de que les decimos, somos nosotros los que les ayudamos, los que estuvimos en algún momento muy activos en sus iglesias, aportando dinero, tiempo, esfuerzo, aún así muchas veces escuchamos esas frases muy humillantes, y más, ese cuadrito está sumamente clarito, ¿verdad? Todo lo que la gente le dice con garrote, con palo, están dispuestos a golpear, así como Balán golpeaba el asna, porque no lo conducía por donde él quería, lo llevó para Israel, lo llevó para la Torá. El asna, empujada por el ángel de Yahweh, vamos a repetir otra vez, lo conduce a Balán a un lugar estrecho en donde no podía desviarse ni a derecha ni a izquierda. La sombra profética es perfecta, el lugar estrecho es la puerta estrecha de la que habló Yeshua, es no desviarse en ningún sentido, es la evidencia de la Torá. Al quedar arrinconado ante la evidencia escritural, el cristianismo algún día tendrá que encontrarse con el Mesías mismo. Ante la evidencia de la Torá, para bien o para mal, todos van a reconocer a Yeshua y a Yahweh como el Elohim de Israel, y a Yeshua como el Mesías de Israel, con su espada en su mano, o sea, con la escritura completa, no mal traducida, desvirtuada, cortada con intereses personales. Muchas de estas personas ya lo saben, pero no pueden renunciar a sus intereses personales, sus ansias de dinero, poder o simplemente un estado de comodidad, y prosiguen siempre hacia su juicio, diciendo, todos andan diciendo que solo hablan lo que Yahweh les dice, pero en su corazón en realidad albergan otras intenciones. Finalmente, estos lobos rapaces o falsos profetas son seducidos por el soborno de Balán, o sea, por el soborno de las naciones, de los sistemas políticos y de los sistemas económicos,
pero aunque lo intenten, no podrán maldecir a Israel ni vencerlos de ninguna manera. Y aquí en ese cuadrito pues se aportan algunos versículos que también nos van a dar pistas sobre los falsos profetas de los últimos días, todas sus características, muy importante. Sacando una conclusión que nos sirva para nuestra vida, una conclusión educativa, digamos. Vamos a ver que toda esta historia nosotros la hemos vivido personalmente como pueblo desde que iniciamos este camino, todos los hemos vivido. Como israelitas hemos sufrido y vamos a sufrir estas formas de que el enemigo nos quiere atacar. Y lo hemos visto a través de toda la historia del pueblo de Israel. Va a usar la fuerza militar y física para obligar a someternos. Por ejemplo, leyes, coerción económica y familiar. Va a usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. Por ejemplo, la propaganda, las religiones, la hechicería, la celebración de Navidades, de Halloween, la brujería, también los medios de comunicación social, las redes sociales, los videojuegos, los espectáculos y todas estas actividades que nos van a coercionar para dominio de nosotros, a favor del maligno. Y el más peligroso de todos, el punto más débil, es usar nuestras pasiones, usar nuestra carne, usar nuestras debilidades carnales para atraernos al pecado, haciéndolo con comidas, con sexo, con drogas, con borracheras, y buscar a destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Entonces vamos a encontrar que frases como de que todo es amor, que hay que darle rienda suelta, que hay que comer de todo, que lo importante es disfrutar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese es el punto más débil de todos. Tristemente es el que es más fácil de caer, ¿verdad? Especialmente el sexo es algo que en estos tiempos está siendo utilizado muchísimo para que la gente caiga. Muy triste la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la pornografía. En este pasaje, en el capítulo 24, vemos que en las dos primeras pruebas, la militar, y en cuanto a la hechicería que pretendió Balac contra Israel, Israel venció, no cayó en esos dos puntos, ni militarmente, ni tampoco desde el punto de vista de la hechicería, ni psicológicamente. Sin embargo, cayó en la tercera, en las pasiones. En el capítulo 24, vemos a Israel fornicando con las mujeres gentiles, y seducidas por ellos, entonces adorando a los dioses paganos de la ciudad natal de Balán, Baal Peor. Los dioses eran terribles, y es que no era solamente un culto corriente de orar o adorar, no, sino que implicaba prostitución sagrada, fornicación, borracheras, uso de drogas, etc. Toda clase de perversión. Y les dijo Moisés, vamos a citar la escritura, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Números 31, 15 y 16. Es muy triste, pero ahí sí cayó Israel. Dice en Revelación 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Porque eso va junto, hermanos, eso, la idolatría, la fornicación y el lucro, el afán de lucro, todos esos pecados van uno tras de otro como en una cascada. Cuando se caen unos, se empiezan a caer en los demás. Es muy difícil que no sea así. Dentro de todo este contexto de la escritura y de las sombras proféticas, encontramos dos preciosas profecías, que es la venida del Mesías
y el reino milenial. Lógicamente ellos están en la última parada antes de llegar a la tierra milenial, igual que nosotros. Entonces vamos a encontrarnos con estos pasajes proféticamente que están aquí en un lenguaje un poco oculto. Balaam solamente puede profetizar algo bellísimo, algo hermoso, cuando vuelve los ojos al desierto. ¿Por qué volvió los ojos al desierto? ¿Qué fue lo que vio él en el desierto que hizo que el espíritu maligno que tenía se quedara callado y que fuera a hablar el espíritu de Yahweh, que le hace decir unas cosas tan bellas? Porque al volver los ojos al desierto, lo que él vio fue el monte Sinaí, donde se entregó la Torá. Fue la fiesta de Pentecostés. Fue la unción de la Ruach HaKodesh. Y precisamente le hace decir lo siguiente. Y profirió su proverbio y dijo, profecía, o sea, su machal, ¿verdad? Profecía de Balaam, hijo de Beor, profecía del varón con ojos de clara visión. O sea, ya ahora sí que su visión está clara, está viendo bien. Profecía del que oye las palabras de Elohim, que contempla la visión del Shaddai y aclara caído. O sea, él está caído, aún continúa caído, pero con los ojos abiertos. Vamos a entender que aún un falso profeta puede ser usado por Yahweh en algún momento. Puede ser usado caído, pero puede ser usado con una clara visión. Dice, cuán hermosas, fue la profecía, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. Números 22, 4, 6. ¿Qué es lo que está viendo el profeta aquí? Está mirando la Moed de Sukkot, la fiesta de Sukkot, está mirando el reino milenial. Es una profecía que él está viendo ahí del reino milenial. Y luego la otra profecía, la profecía mesiánica, que no podía faltar, preciosa, maravillosa, que es la entronización del Hijo de Yahweh, Yeshua, como el Rey, como el Mesías, el Rey que lleva un cetro. Dice la escritura, dice Balaam, profetiza, lo veré, pero aclara, no ahora, no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Lo va a ver de lejos. Eso es muy importante que lo entendamos. Surgirá estrella de Jacob y de Israel se levantará un cetro que nos indica un reino. Ese cetro nos indica un reino que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será desposeído, o sea, Roma y toda la cristiandad será desposeído de ese poder espurio que se ha apropiado, que no le pertenece. Se empobrecerá Seir, su enemigo, mientras Israel hará proezas, o sea, y uno nacido de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad. Números 24, 17 y 19. Lógicamente, ¿de quién estamos hablando ahí? Pues del león de la tribu de Judá, de Yeshua, nuestro Mesías, que él vendrá como un rey, con un cetro, con una vara de hierro, dice la escritura. Y ciertamente las naciones de la tierra tendrán que reconocer a Israel como el pueblo de Yahweh, quieran o no quieran, tendrán que reconocerlo al final de los tiempos como el pueblo de Yahweh, tanto que lo han denigrado y lo han negado, lo han perseguido, lo han violentado, y a su hijo como el rey del mundo venidero. Dice en la escritura, veamos este pasaje, verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío, se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Miqueas 7:16. Y dice, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Elohim y Abba, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra, toda la gente harán lamentación por él. Sí, amén. Revelación 1, 7 al 8. ¿Cómo terminó Balaam? ¿Cuál es la conclusión final de este pasaje?
tan profético. Balaam murió finalmente a espada por los hijos de Israel. Ahí terminó su vida y sus pretensiones. Así también se terminará algún día todas las pretensiones del sistema romano, de las iglesias cristianas, con todas sus pretensiones, con sus lobos vestidos con piel de oveja, que andan engañando a la gente llevando la Biblia en la mano y usando la misma escritura. Dice la palabra, e hicieron guerra contra Madián, tal como Yahweh había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones, y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Números 3, 7, 8. Bueno, hermanos y amigos, con esta conclusión hemos dado por terminado este estudio. Esperemos que sea de mucha bendición para sus vidas, que nos sirva para alertarnos del momento profético que estamos viviendo y que también nuestra emuná se vea enriquecida al comprobar cómo la misma escritura, por medio del escudriñamiento y de las pistas que nos da, que vienen de la misma palabra, nos ratifican en el momento que estamos viviendo y que vamos por el camino correcto, que es la restauración de las raíces hebreas, el volver la mirada a Israel otra vez, el volver la mirada al cerco de la Torá, en ese camino estrecho, y esperamos que todas sean bendecidas sus vidas y que tengamos ese deseo realmente de servir a nuestro Creador y a nuestro Mesías, Yeshua, para que seamos dignos de pasar, al igual que Israel, a la tierra prometida. Un saludo a todos, les deseamos de todo corazón, la comunidad israelita Nazarena Menora, mi esposo y mi persona, que sean todos muy bendecidos. Amén y amén. Amén.